Estamos conversando sobre la ley de medicamentos, sobre a qué se aplica, qué efecto va a tener. Y decíamos, Mario, que íbamos a entrar directamente ya al tema de la ley. Al final de cuentas, es una ley que lo que busca es controlar precios, ¿verdad? Sí, en esencia. ¿Qué más tiene esta ley? Bueno, tiene cosas bien trascendentales, digamos. Se hace un ente burocrático nuevo, que es la Dirección Nacional de Medicamentos. Se eliminan las funciones del ente que antes controlaba todo el tema de registros sanitarios, que era el Consejo Superior de Salud Pública. Entonces se trasladan todas las funciones hacia un nuevo ente que es la Dirección Nacional de Medicamentos. Ese ente era constitucional, ¿no? Es un ente constitucional, ¿verdad? Donde estaban representadas las 7 profesiones relacionadas con la salud. Es decir, había un foro, ¿verdad?, de 23 personas de diferentes profesiones de la salud que decidían sobre el tema de medicamentos y el tema de la salud en determinados casos, el ejercicio profesional, el registro de medicamentos, el control de calidad, preregistro, ya que el control postregistro siempre dependía del Ministerio de Salud Pública. ¿Y qué aplica? O sea, la gran discusión es si los precios que va a establecer son adecuados, porque nunca hay precios adecuados, ¿verdad? Pero según lo que yo escucho es que va a tener una implicación importante en la capacidad de laboratorios internacionales y aún nacionales de poder proveer los medicamentos al país. ¿Es cierto eso o no? Pues yo creo que sí se va a ver limitada la oferta de medicamentos de ciertos laboratorios, especialmente de empresas transnacionales. Para el caso de las empresas nacionales, nosotros lo dijimos desde un principio, que los precios que teníamos eran lo suficientemente bajos, y al salir en efecto el reglamento de precios, vemos como prácticamente en un 80-90% los precios que han sido estipulados de los laboratorios nacionales están por debajo de estos precios máximos, ¿verdad? Por lo cual la oferta nacional desde antes de la ley hasta ahora siguen vigentes y pueden seguir siendo comercializados de normal, digamos. Entonces sí, pero obviamente este impacto en el mercado no solamente depende de la presencia de los laboratorios nacionales, ¿verdad?, sino que depende de una cadena completa en donde, por ejemplo, si las farmacias tienen un problema y van a facturar menos, eso se va a trasladar directamente a las compras de todos, incluyendo los laboratorios nacionales. Entonces, una depresión del sector y todo lo que está sucediendo alrededor sí crea problemas, digamos, en la dinámica del comercio y de la competencia al haber una imposición de precios máximos de referencia. ¿Y entonces qué va a pasar con los laboratorios internacionales? Bueno, yo creo de que obviamente ninguna empresa se va a quedar para perder, ¿verdad? Ya será decisión de las empresas transnacionales el si siguen participando en el mercado o no siguen participando. Obviamente lamentando la pérdida de empleos que esto causa, y lamentablemente, como repito, son empleos a nivel de toda la cadena, es decir, pueden haber que se pierde el empleo de visitadores médicos, de vendedores, impulsadoras. Al nivel de la farmacia puede ser que cierren sucursales teniendo que despedir personas de dependientes, jefes de farmacia, etcétera. Entonces, si vemos que toda esa pérdida de dinámica de puntos de venta, obviamente nos va a afectar a todos por igual, ¿verdad? Porque hay gente que diría, bueno, la verdad que son transnacionales, al final de cuentas venden en El Salvador o no, pues no les va a afectar en sus resultados totales, ¿verdad? Pero en El Salvador se va a ganar entonces tener precios más bajos. ¿Será así que hay que verlo y que además va a beneficiar a los laboratorios nacionales? Pues yo creo que en el tema de los precios, como le repito, yo siento de que los laboratorios nacionales siempre han tenido precios más bajos, ¿verdad? Entonces, cuando se publica el estado de precios, vemos cómo los laboratorios nacionales prácticamente han tenido esos precios. Solo han habido unos casos particulares en los cuales se ha solicitado un recurso de revisión a la dirección en cuanto la reducción de precios prácticamente no eran competitivos, y muchas empresas han preferido, por ejemplo, retirar cierto tipo de productos, aunque sean nacionales. Pero como estaba válido el recurso de revisión, yo creo de que estamos a la espera de ver si realmente esos precios de ciertos productos van a subir o se van a quedar como han sido publicados. Pero el doctor Brizuela decía un tema de la calidad también, o sea, no solo de precios, sino calidad. ¿Son comparables las calidades?
Bueno, yo creo que hay que analizar, bueno, la capacidad productiva del sector. Yo creo que el sector empresarial farmacéutico se ha caracterizado por ser un sector sumamente dinámico, ocupando las primeras posiciones en exportaciones. Entonces yo creo que eso le da el aval a las empresas, pues, de que si están exportando a países como Sudamérica, Centroamérica, algunas exportamos a Estados Unidos y a México, creo que eso nos da la solvencia en términos de calidad. Sin embargo, también el tema de calidad ha pasado ahora a la nueva Dirección Nacional de Medicamentos, que es la que se va a encargar también de verificar el tema de las buenas prácticas de manufactura y la calidad de los productos en el mercado, ¿verdad? Pero sí, la calidad es esencial, pues, en este tema, y creo yo que es una de las cosas más importantes, al igual que el tema del precio. Con eso, Miguel, no suena tan mal la ley. Bueno, mira, la verdad que depende de donde estés sentado, ¿verdad? Si tú eres el propietario de la pequeña farmacia que va a quebrar, pues suena bastante mal. Pero con el tema de la calidad quisiera reenfatizar lo que ha dicho Mario. El Salvador es un gran exportador de medicamentos, exporta más de 100 millones de dólares al año de medicamentos, exporta a toda Centroamérica, el Caribe, como dice Mario, también Sudamérica y Estados Unidos. Esto solo se hace en empresas serias, ¿verdad? La verdad que El Salvador le vende medicamento a los gobiernos centroamericanos también, es decir, la calidad se comprueba de una forma bastante efectiva en la práctica, por un lado. Estamos hablando de una industria que tiene laboratorios de existir, pues Mario digo, más de 50 años, ¿verdad? Muchos laboratorios que han tenido éxito y nos han curado históricamente, ¿verdad? Entonces, no obstante eso, las multinacionales, que dicho sea de paso, pues impactan en la imagen que podemos tener como país, son las que primero se van a ver afectadas acá, pero el ciudadano que compra, por decir, voy a ocupar una marca Lipitor, por decir, ¿verdad? O Citromax, ¿verdad? Estos medicamentos, que si tú estás ocupando un medicamento, un beta bloqueador cardíaco, digamos, si tu médico te ha dicho, quiero que tú ocupes este producto de este laboratorio, pues es posible que ese producto ya no esté disponible. A mí me llamó hace un par de días un diputado preguntándome sobre un medicamento en particular. Le dije, mira, lamentablemente ya no está disponible en el país. Ya lo dejaron de traer, ¿verdad? Y decirle a la persona, compañera tuya, que esta persona que tiene un problema relacionado con los síntomas que ocasiona el tratamiento al cáncer, pues no se va a poder atender con un medicamento comprado en el país. Va a tener que ir a buscarlo a Guatemala, donde sí lo siguen vendiendo, ¿verdad? Pero acá no está disponible. Entonces, esa realidad es cuando ya te tocan a ti en forma personal, es cuando tú tienes a decir, bueno, ¿y por qué no voy a poder escoger yo? Para mí me preocupa, por ejemplo, bueno, comenzaron con medicamentos, luego, ¿qué pasa si mañana dicen que todos los médicos deben de cobrar $5 por consulta? Bueno, van a haber algunos médicos que van a dedicarse a otra cosa, ya no van a querer ser médicos, van a querer ser mejor, van a ser empresarios o se puede convertir en taxista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás imponiendo le estás quitando una opción al ciudadano. Pero el problema con este proceso, yo creo que nadie puede discutir que sí hay algunos medicamentos que pueden ser más caros que en otros lados, ¿verdad? Y eso nadie lo puede discutir porque cualquiera puede tener ejemplo. A mí me decía, por ejemplo, un amigo, mira Miguel, pero yo compré acetaminofén en tu farmacia el otro día y me salió más barata en Estados Unidos. ¿Y dónde compraste? Le digo, en Estados Unidos. Compré en Costco. Le digo, ¿y de cuánto era el frasquito? De 500, me dice. Bueno, pero es que aquí a veces yo la vendo de uno en uno. Pero a veces me compran el blister de 10, a veces la caja de 30. Pero el precio para una, para 10, para 30, para 50, para 150, si tú ves en un mercado funcional los precios para un frasco de 500 versus un frasco de 25, el precio unitario es bien distinto. Pero no, acá el señor Coto quiere que todos los precios tengan el mismo precio unitario, sea frasco de 1, sea frasco de 500. Y que un frasco líquido que tiene 30 ml o 60 ml o 90 ml o 100 ml o 120 o 220 ml tenga el mismo precio por ml. Entonces, como ciudadano tú puedes decir, no me importa que le pasen a estos señores, pero la realidad es que no es justo que se imponga algo de una forma arbitraria. Entonces, aquí estamos hablando también de principios, ¿verdad? Está, por ejemplo, la ley dice que se deben de controlar los medicamentos que llevan receta. Hay medicamentos que le llaman medicamentos, en inglés le dicen over the counter, OTC, que son medicamentos de libre venta. La ley, el control de precios no aplica a medicamentos de libre venta.
pero el señor Cotto ha incorporado en la lista un montón de medicamentos de libre venta que yo tengo facturas de compra en supermercados y el producto está en la lista de control de precios. Entonces, es una barbaridad lo que están haciendo. Entonces, aquí el punto es, si se quiere una solución al problema, yo estoy de acuerdo con el doctor, se requeriría una ley. Había una ley consensada una semana antes de que fuera aprobada esta ley. Esa ley, voy a decir que a nadie del sector le gustaba, porque tenía cosas que a todo el mundo le incomodaban, pero era una ley funcional, una ley justa, una ley práctica, una ley a la cual, aunque a alguien no le gustara, no podías decir que no te gustaran, porque era razonable. Hoy lo que tenemos es una ley que no es razonable, aparte de que creo que es ilegal, un reglamento irrazonable, ilegal, y lo están aplicando, vaya, voy a decir, en una forma un poco cantinflesca, ¿verdad? Porque no en una forma seria, y aplicándole de una forma arbitraria. Entonces, eso es donde vemos el problema, ¿verdad? Estar de acuerdo si mi misma mujer, mi esposa se queja a veces del precio de las cosas en El Salvador, ¿verdad? Pero no se queja solamente de la medicina, ¿verdad? Se queja cuando paga la factura de energía eléctrica, cuando paga la factura de agua, cuando va a la gasolinera. Es decir, tenemos una serie de problemas, pero entonces, bueno, como este es un sector a donde yo puedo tener más rédito político, dice el diputado del FMLN o dice el gobierno, aquí a este sector voy a afectar independientemente de que sea justo o no, con tal de quedar bien con la gente. Pero al final, creo que ni eso van a lograr, ¿verdad? Porque creo que al final la escasez se va a dar, pero la pérdida de empleo se va a dar y los problemas políticos que le va a causar probablemente sean mayores que los problemas, los beneficios que pueden tener de rédito por esto, ¿verdad? Así que yo creo que aquí han querido resolver un problema probablemente real con los instrumentos equivocados. Bueno, vamos a un corte comercial. A la vuelta, doctor, nos da su reacción justamente sobre esto. Y después pasamos a ver esta inconstitucionalidad probable o posible que pudiera haber entre la ley y el reglamento, ¿verdad? Y cuáles son los procesos que se están llevando a cabo en este momento. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.